buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes de RPP. Bienvenidos a Espacio Vital, yo soy Franco Granton. Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Y cuando hablamos del Día Mundial, en verdad no estamos hablando de un día para celebrar, ya sabemos que no significa que hay que estar festejando, no vamos a festejar algo a favor de una enfermedad, de una dificultad, a una condición, sino más bien es un espacio en donde debemos más bien recordar qué cosas faltan todavía para afrontar, qué dificultades nos trae esta condición, esta enfermedad como la neumonía. Más de 1.400.000 niños menores de 5 años han fallecido, han perdido la vida por esta terrible enfermedad como la neumonía, y en nuestro país más de 7.000 niños también menores de 5 años han estado batallando contra esta situación. Vamos a estar conversando ahora con el doctor Danilo Salazar, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, a quien le estoy dando la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a Espacio Vital. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su invitación. Estamos para ayudarle, para darle alguna información sobre la neumonía. Si bien es cierto, hoy es el día de la neumonía, pero no es un tema para festejar, ya lo has dicho, sino para reflexionar y ver qué podemos hacer por nuestra patria, por nuestros pacientes fundamentalmente. Hay mucho para hacer, doctor Danilo, y definitivamente uno de los temas que ha ido saliendo con mayor frecuencia en estos últimos 2 años que hemos estado viviendo esta dificultad, esta situación de pandemia, de aislamiento, es el término neumonía. Es verdad que ya la conocíamos, esta enfermedad, pero se ha vuelto más presente en este tiempo, se está hablando mucho más. ¿Qué es la neumonía? ¿Cómo podemos darle una explicación a los que nos están viendo o oyendo de una manera sencilla? ¿En qué consiste? ¿Es algo que se contagia? ¿Es algo que se adquiere? ¿Cómo podemos definirla? La neumonía es toda afectación al pulmón que puede ser hecho por diferentes gérmenes. Puede ser hecho por un virus, por una bacteria, por un hongo. Cualquiera de eso nos va a dar una neumonía. Si es un virus, lo vamos a llamar neumonía viral. Si es una bacteria, lo vamos a llamar neumonía bacteriana. Si es un hongo, hay una neumonía micótica. Es decir, cualquiera de estos puede dar una neumonía. Es la afectación de un germen, de un microorganismo al pulmón. ¿Cómo se contagia? Fundamentalmente, cuando nosotros aspiramos las sustancias a estos gérmenes, que nos van a contagiar otras personas por los estornudos, etcétera, nos van a contagiar eso. Por lo tanto, hay algunas neumonías como las virales que son sumamente contagiosas, y otros mucho menos. Hay que estar en una exposición prolongada, por ejemplo, cuando son neumonías por hongo, ¿no? Hay que estar en una exposición larga, prolongada por mucho tiempo para poder hacer neumonías por estas características. Ahora, pero aquí, lo escucho. Pero aquí hay que tener presente algo, que no todas las personas van a ser de igual forma. Hay ciertos grupos de riesgo que nosotros le llamamos, quienes van a tener mayor predisposición de hacer neumonía en comparación con otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en estos grupos de riesgos. Ahora ya abrió una puerta importantísima. En todo caso, yo le preguntaría cuáles son estas características o criterios que podrían determinar que una persona sea o pertenezca a este grupo de riesgo, ¿no? Porque uno debe estar escuchando ahorita o debe estar viéndonos y podríamos preguntarnos, uy, caramba, ¿podría ser yo uno de o parte de este grupo en donde tendría que cuidarme más, de estar más precavido? ¿Qué criterios son los que hay que tener en consideración? Muy bien. La neumonía fundamentalmente ataca a los extremos de la vida. Si nos basamos solamente por las edades, ataca fundamentalmente o es más catastrófico en los extremos de la vida. Es decir, niños menores de 5 años y personas mayores de 65 años. Eso es si nos fijamos solamente en las edades. Pero hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años y es diabético y es hipertenso o es fumador, etcétera, también entra a este grupo de riesgo. Por lo tanto,
las personas que tienen alto riesgo de comportarse mal cuando estos gérmenes entran a su pulmón son los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y las otras personas que tienen alguna enfermedad crónica de fondo, como es presión alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, fumadores y también, por ejemplo, los pacientes con trasplantes de cualquier órgano, o los pacientes que tienen cáncer, o los pacientes que toman corticoides por larga data, como por ejemplo pacientes reumatológicos, como son los que tienen lupus, artritis reumatoide, etcétera. Todo esto condiciona que hay estos factores de riesgo en algunos grupos de pacientes. Doctor, lo que estaríamos diciendo entonces es que depende mucho de la capacidad del pulmón, depende mucho de las capacidades del paciente para poder afrontar ya sea el virus o la bacteria, el germen que ingrese, para poder evitar que esta neumonía se complique. Tiene que ver con las capacidades de la misma persona. Por supuesto. Aquí, y esto nos ha dado bastante información, el COVID. Por ejemplo, el COVID, ¿quiénes tenían mayores factores de riesgo? Las personas con sobrepeso, las personas con hipertensión, las personas con diabetes y los pacientes por encima de los 65 años. Esos son los que tenían mayor riesgo. De igual forma se comportan con los otros gérmenes. Este tema del COVID es algo que también está muy vinculado a la neumonía y que creo que debemos de todas maneras profundizar. Vamos a irnos un ratito a la pausa y regresamos para conversar un poco más sobre este tema. De regreso aquí en Espacio Vital, en el Día Mundial contra la Neumonía. Estamos conversando con el doctor Danilo Salazar, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, hablando un poco sobre esta enfermedad que cobra vidas constantemente a nivel mundial, a nivel de nuestro país. Doctor, habíamos dejado una pregunta también al aire en relación al tema de la neumonía y el COVID. Se ha estado mencionando mucho, ha estado muy presente esta enfermedad en estos 2 años de pandemia. ¿Existe una diferencia entre la neumonía que conocemos habitualmente y esta neumonía presente debido al virus del COVID? Bueno, neumonía es todo aquello que afecta al pulmón por un germen. Entonces, el COVID también nos ha dado una neumonía COVID, o sea, una neumonía por el virus del COVID. Claro que no lo conocíamos antes, pero esta neumonía por el COVID nos ha producido bastante daño pulmonar, ha dado bastante daño pulmonar. Es un daño en ambos pulmones y de diferente intensidad, lo cual ha llevado a que el paciente tenga diferente severidad y los pacientes graves pues llegaban a cuidados intensivos y muchos de ellos fallecían. Pero ¿qué sucede? Esta neumonía producida por el COVID, el virus se iba a los 15, 20 días. A los 15, 20 días ya no está el COVID, ya se fue el virus, pero ya dejó el daño en el pulmón, ya dejó inflamado al pulmón, ya dejó alterado el pulmón. Entonces, muchos de los pacientes que estaban en salas de hospitalización o en cuidados intensivos se llegaron a complicar con otros gérmenes. Es decir, el paciente llega haciendo una neumonía viral, una neumonía por el COVID, el virus del COVID ya se va a los 15, 20 días y los pacientes podían contraer otra neumonía bacteriana. Y esas neumonías bacterianas muchas veces eran la causa por la cual el paciente iba mal cuando, por ejemplo, estaba en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque en las unidades, en las salas de hospitalización y más aún en las salas de cuidados intensivos, tenemos gérmenes, unas bacterias muy agresivas como la pseudomonas, como el estafilococo, por ejemplo, que si entran a nuestro cuerpo teniendo ya un daño predispuesto por el mismo COVID, a los pacientes los podía matar porque les iba mal, ¿no? Entonces, entraban como una neumonía viral por el COVID, ¿ya? Y como estaban mal, estaban muchos días ahí en ventilador mecánico, por ejemplo, ahí se metía otro germen y ya le causaba una neumonía bacteriana, es decir, se complicaba más el paciente.
Y en los efectos y en las complicaciones, ¿hay una gran diferencia entre el origen? O sea, es decir, si es que la neumonía ha sido causada por una bacteria o si la neumonía ha sido causada por un virus, ¿esto puede determinar qué tan complicado o qué tan intensa va a ser la enfermedad? Las neumonías virales, si analizamos el COVID, por ejemplo, producía mucho daño, o produce, porque estamos todavía ahí en pandemia, produce mucho daño parenquimal pulmonar, es decir, ambos pulmones se sienten comprometidos. Por eso que los pacientes llegan en mal estado general con una falta de aire importante. La neumonía bacteriana casi siempre es localizado en un solo sitio, lo que lo llamamos nosotros neumonía lobar, por ejemplo, está solamente en un solo lóbulo. Bien difícil, casi imposible que se localice en diferentes lóbulos. Mientras que la neumonía viral, eso sí, te arrasaba todo, te arrasa ambos pulmones y por consiguiente el evento era o es, ¿no? Es mucho más catastrófico. En cuestión de horas, en cuestión de días, el paciente iba mal y llegaba a lo que es el ventilador mecánico. Mientras la neumonía bacteriana es un poquito más lenta, no es tan rápida como la neumonía viral. Y la neumonía micótica, la neumonía por hongos, es mucho más lenta, más asolapado, a veces semanas y recién se está produciendo. Me imagino que también mientras más lento le da también oportunidad, a los doctores a poder afrontar esta enfermedad. ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? ¿Existen conductas de riesgo? ¿Hay actitudes o comportamientos que las personas podemos estar teniendo que nos acerquen a un contagio o a que la situación se pueda complicar más? Las neumonías virales, como el producido por el COVID, bueno, el COVID es una pandemia, no tenemos que hacer, pero la influenza, que es el virus de la gripe, esos son neumonías estacionales. En las épocas de frío, ahí se produce. Ahí nos va a dar neumonías virales propio por el virus, ¿no? Por el virus, como la influenza. La neumonía bacteriana también tiene ciertas características estacionales, más se produce en las épocas de invierno, en las épocas que hace mayor frío. Las neumonías micóticas fundamentalmente se produce cuando uno está expuesto permanentemente a lugares donde hay muchos hongos, ¿no? Por ejemplo, a la cueva de las lechuzas, o cuando uno entra pues a un lugar donde está guardado cosas de mucho tiempo y ahí hay hongos, etcétera, y nos exponemos eso, inhalamos eso, ahí podemos hacer este tipo de neumonía, pero esos son los factores por lo cual uno puede contagiarse. Pero aquí es importante algo, todo esto se puede prevenir. Una neumonía a la larga nos estamos arriesgando la vida. Nos estamos arriesgando la vida porque si el paciente no tiene las defensas adecuadas y el germen es muy agresivo, este paciente puede llegar a cuidados intensivos. No todos los pacientes van a llegar a cuidados intensivos. Lo hemos visto ahí en el COVID, ¿no? Casi el 75, el 80% era casos leves, que uno lo manejaba en la casa. Un 10, 15% entraban a hospitalizarse y solamente un 5% iba a cuidados intensivos. Pero este 5% que llega a cuidados intensivos tiene casi más del 50% la probabilidad de morir. Este pequeño grupo que llega a cuidados intensivos. Algo similar sucede con las neumonías bacterianas también. Unas de ellas simplemente va a ser manejado en casa con un antibiótico, etcétera. Otros se van a hospitalizar y el pequeño grupo que llega a cuidados intensivos tiene alta probabilidad de fallecer. ¿Quiénes llegan a cuidados intensivos? Aquellos niños menores de 5 años, aquellos pacientes por encima de 65 años o aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica de fondo. Entonces, lo más importante es prevenir. Sí, lo escucho. No, que entiendo que al final no significa necesariamente que porque uno tenga menos de 5 años va a llegar a un cuadro así de riesgo, solo que las probabilidades son más altas, es lo que entiendo. Así es. Cuando tiene menores de 5 años existe más alta probabilidad, ¿no?,
de poder complicarse y por consiguiente de fallecer. Y en relación a los factores protectores, cosas que podemos hacer desde casa para prevenir, yo me estoy imaginando ahorita a los papás que tienen a los hijos menores de 5 años y están preocupados y que quieren darles algunas estrategias, no sé si estrategias, pero darles esta protección. Podríamos hablar de una nutrición, la alimentación es un factor importante, por ejemplo, para prevenir que nos contagiemos o en todo caso para poder afrontar esta enfermedad. Sí, eso es importante. Uno es que para que nosotros tengamos nuestro sistema inmunitario adecuado, competente, tenemos que tener una buena alimentación, una vida sana, hacer ejercicios, o sea, tenemos que estar sanos, tenemos que estar físicamente sanos, bien alimentados, bien ejercitados. Eso nos va a prevenir a hacer cualquier tipo de infecciones. Eso es por un lado desde el punto de vista de mi estilo de vida. Pero también tengo que ver la otra parte, que es la vacuna. Estas enfermedades se puede prevenir y la mejor forma de prevenir es vacunarlos. Entonces, existe la vacuna contra el neumococo, existe la vacuna contra la influenza, ahora estamos con la vacuna contra el COVID. Es decir, está en nuestras manos prevenir. Podemos prevenir estas enfermedades, podemos prevenir estas muertes. Y no solamente prevenir, sino también se ahorra muchísima plata al Estado, porque un paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos es un gasto altísimo para el Estado, es un promedio de $1,000 por día. Es una brutalidad lo que uno gasta cuando un paciente está en cuidados intensivos. Y si no tuviera seguro, si no tuviera etcétera, es un gasto de bolsillo que la persona tiene que enfrentarlo. Por eso recomendamos sí o sí vacunar. Por favor, si el niño tiene más de 1 año de edad, entre 1 y 2 años, son 2 dosis de la vacuna contra la neumonía. Si es más de 2 años, ya es una sola vez en la vida. Entonces, es una sola vez en la vida, se vacuna y se acabó el asunto. Si tenemos ya 50, 60 años y todavía no nos hemos vacunado contra la neumonía, vacunémonos. Actualmente, el programa de inmunizaciones que está dando el MINSA nos dice que hay vacunas contra la influenza, que hay vacunas contra la neumonía, totalmente gratis y accesibles en los establecimientos de salud. Entonces no hay excusa, tenemos que vacunarnos y con lo cual vamos a poder prevenir estas enfermedades que nos pueden matar. Qué importante, doctor. De hecho, esta palabra, prevención, ¿no? Al final es súper importante las estrategias que nosotros podemos tener para prevenir, mucho más saludable, no solo en el mundo de la salud en general, la salud también a nivel mental, el bienestar en todo sentido es importante en este campo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Por favor, unas palabras. Hay muchas organizaciones que están promoviendo justamente la vacuna. Hay una ONG, Una Vida por Dakota, donde justamente dice no, vacuna para la vida. Y yo les invito a que entren a www.vacunarparalavida.pe, en donde justamente nos indica cómo son los programas de vacuna, cuándo debemos vacunar, etcétera. La mejor prevención, por favor, vacunarse, a todos, vacunarse. Y contra la COVID, más que nada todavía, por favor. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a ir a nuestros titulares y regresamos en Espacio Vital.